Hoy nos adentramos en la vida de uno de los profetas más apasionados, sufridos y trascendentales del Antiguo Testamento. Un hombre cuya voz resonó como un trueno en los pasillos del poder y en las calles polvorientas de un reino al borde del colapso. Su nombre, Jeremías. Imaginen por un momento. Viven en el reino de Judá, la última astilla de la gloriosa nación de Israel. El poderoso imperio asirio se desmorona y dos nuevas superpotencias, Egipto y Babilonia, luchan por el control del mundo conocido. En medio de esta tormenta geopolítica, en la ciudad capital, Jerusalén, la vida continúa con una peligrosa normalidad. El templo de Salomón sigue en pie, los rituales se celebran, pero el corazón de la nación se ha alejado de su Dios. La idolatría, la injusticia social y la corrupción política son el pan de cada día. Es en este preciso momento, en el año 13º del rey Josías, alrededor del 627 a.C., cuando Dios elige a su mensajero. Pero no elige a un sacerdote experimentado o a un noble influyente. Elige a un joven, casi un niño, de la pequeña aldea sacerdotal de Anatot. Un joven llamado Jeremías, cuyo nombre hebreo, Yirmeyahu, podría significar Yahvé exalta o Yahvé arroja. Ambas interpretaciones definirían proféticamente su vida. Sería exaltado por Dios, pero arrojado y rechazado por su propio pueblo. La historia de Jeremías no es una historia de triunfos fáciles. Es la crónica de más de 40 años de ministerio, un maratón de fidelidad en medio de la hostilidad. Es la historia de un hombre que amaba a su pueblo con todo su ser, pero que fue llamado a profetizar su destrucción. Un hombre de corazón tierno, obligado a entregar un mensaje duro como la roca. En los próximos minutos, viajaremos a través de su llamado, exploraremos sus advertencias más severas, seremos testigos de sus actos simbólicos que hablaban más fuerte que las palabras. Sentiremos su dolor en sus lamentos personales y finalmente descubriremos el rayo de esperanza más luminoso de todo el Antiguo Testamento, la promesa de una nueva alianza. Prepárense para conocer al profeta del corazón quebrantado, Jeremías. Todo comienza con una conversación que cambiará la historia. No es un diálogo entre reyes, sino entre el creador del universo y un joven temeroso. En el primer capítulo de su libro, Jeremías nos relata este momento trascendental. La palabra de Yahvé vino a él diciendo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Piensen en la magnitud de estas palabras. Antes de que Jeremías diera su primer aliento, antes incluso de ser concebido, su propósito ya estaba sellado en la mente de Dios. No era un plan B, ni una ocurrencia tardía. Su vida entera tenía una misión: ser la boca de Dios para las naciones. Pero, ¿cómo reacciona Jeremías ante esta revelación abrumadora? No con orgullo, ni con entusiasmo. Reacciona con miedo, con una profunda sensación de incapacidad. Su respuesta es tan humana, tan honesta, que podemos sentir su temblor a través de los siglos. Él clamó: Señor Yahvé, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Jeremías ve su juventud, no como una ventaja, sino como una barrera insuperable. «Soy solo un muchacho», dice. «¿Quién me escuchará? ¿Qué autoridad tengo para enfrentarme a sacerdotes, príncipes y reyes?». Es la excusa clásica que todos hemos sentido alguna vez. No estoy preparado, no soy suficiente, hay otros mejores que yo. Pero Dios no acepta su excusa. La respuesta divina es una mezcla de consuelo y mandato. Le dijo: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte». Y entonces ocurre algo extraordinario. Yahvé extendió su mano y tocó la boca de Jeremías, y le dijo: «He aquí he puesto mis palabras en tu boca».
En ese instante, la incapacidad humana fue cubierta por la capacitación divina. El no puedo de Jeremías fue silenciado por el yo estoy contigo de Dios. Su misión no dependía de su elocuencia o de su edad, sino del poder de la palabra que ahora habitaba en él. Una palabra con autoridad para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Una palabra de juicio y también de esperanza. El joven de Anatot estaba listo. Su largo y doloroso viaje acababa de comenzar. Para entender la urgencia del mensaje de Jeremías, debemos entender el mundo en el que vivía. El reino de Judá era un peón en un tablero de ajedrez global, y las piezas más grandes estaban en movimiento. Durante décadas, el temible imperio asirio había dominado la región, exigiendo tributo y lealtad. Pero ahora, Asiria era un gigante moribundo. Desde el este surgía una nueva y brutal superpotencia, el imperio neobabilónico, liderado por figuras como Nabopolassar y su hijo, el famoso Nabucodonosor II. Desde el sur, el antiguo poder de Egipto buscaba recuperar su influencia perdida. Judá estaba atrapada en medio. La gran pregunta para los reyes de Jerusalén era: ¿a quién nos aliamos? ¿Confiamos en el poder militar de Egipto para protegernos de la amenaza creciente de Babilonia? ¿O nos sometemos a Babilonia para evitar su ira? El ministerio de Jeremías abarcó el reinado de los últimos 5 reyes de Judá, y cada uno tomó decisiones que sellaron el destino de la nación. Primero, Josías, un rey bueno y reformador. Fue durante su reinado que se encontró el libro de la ley en el templo, lo que provocó un gran avivamiento espiritual. Jeremías apoyó estas reformas, pero parece que intuía que el cambio no era lo suficientemente profundo. Trágicamente, Josías murió en batalla contra los egipcios. Luego vino Joacás, su hijo, que reinó solo 3 meses antes de ser depuesto y llevado a Egipto. Le siguió Joacim, otro hijo de Josías, puesto en el trono por los egipcios. Era un rey egoísta, corrupto y que despreciaba profundamente el mensaje de Jeremías. En un famoso acto de desafío, cuando le leyeron el rollo con las profecías de Jeremías, Joacim lo cortó en pedazos con un cuchillo y lo arrojó al fuego. Después reinó Joaquín, hijo de Joacim. Su reinado duró solo 3 meses antes de que Nabucodonosor sitiara Jerusalén por primera vez. Joaquín se rindió y fue llevado a Babilonia junto con la élite de la nación. Finalmente, Sedequías, el último rey, puesto en el trono por Nabucodonosor como un rey títere. Sedequías era un hombre débil e indeciso. A veces escuchaba a Jeremías en secreto, pero le aterrorizaba más la opinión de sus propios oficiales que la palabra de Dios. Su rebelión final contra Babilonia sería el clavo final en el ataúd de Judá. Este era el torbellino político y espiritual en el que Jeremías debía navegar, proclamando un mensaje impopular: no confíen en Egipto, no se rebelen contra Babilonia. Babilonia es el instrumento de juicio de Dios. Sométanse y vivirán. Arrepiéntanse o la destrucción será total. El mensaje de Jeremías puede resumirse en una poderosa acusación que encontramos en el capítulo 2. Dios habla a través de su profeta, con el dolor de un esposo traicionado, y dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esta metáfora es el núcleo del problema de Judá. Habían abandonado la única fuente de vida verdadera, la relación íntima y obediente con su Creador, y la habían reemplazado con cisternas rotas. ¿Qué eran estas cisternas? Eran sus ídolos, los Baales y las Astartes a los que rendían culto. Eran sus alianzas políticas con naciones paganas. Era su confianza supersticiosa en el templo. Uno de los momentos más dramáticos del ministerio de Jeremías fue su famoso sermón a la puerta del templo, registrado en el capítulo 7. Imaginen la escena.
La gente entra y sale del lugar más sagrado, sintiéndose segura por el mero hecho de estar allí. Creen que mientras el templo de Yahvé esté en pie, nada malo puede pasarles. Y entonces, la voz solitaria de Jeremías se levanta por encima del murmullo para decirles: «Así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este». Jeremías les está diciendo que sus rituales son una farsa. Su confianza en el edificio es una ilusión peligrosa. ¿De qué sirve venir al templo si al salir roban, matan, cometen adulterio, juran en falso y se arrodillan ante otros dioses? Están tratando el templo como una cueva de ladrones, un lugar donde esconderse después de cometer sus fechorías para luego volver a salir y pecar de nuevo. La acusación era brutalmente directa. Su religión era una cáscara vacía. Habían divorciado la adoración de la ética, el ritual de la justicia. Dios no quería sus sacrificios si sus manos estaban manchadas de opresión contra el extranjero, el huérfano y la viuda. Jeremías les recuerda el destino de Silo, el lugar donde el tabernáculo había residido antes. Dios abandonó Silo por la maldad del pueblo, y el lugar quedó en ruinas. La advertencia era clara y aterradora. Si no se arrepentían, lo mismo le sucedería a Jerusalén y a su magnífico templo. Este mensaje, por supuesto, fue considerado una blasfemia y casi le cuesta la vida al profeta. Pero Jeremías no podía callar. Estaba llamado a romper las cisternas de la falsa seguridad para que su pueblo volviera a la única fuente de agua viva. Jeremías no solo predicaba con palabras. A menudo Dios le pedía que realizara extraños y dramáticos actos simbólicos, lecciones vivientes que se grababan en la memoria colectiva del pueblo. Eran una forma de teatro callejero, profético, imposibles de ignorar. Un ejemplo fue el del cinto de lino. Dios le ordenó a Jeremías comprar un cinto de lino, una prenda que se llevaba pegada al cuerpo, simbolizando la cercanía que Dios deseaba tener con su pueblo. Pero luego, la orden se volvió extraña. Jeremías debía viajar hasta el río Éufrates y esconder el cinto en una peña. Mucho tiempo después, Dios le ordenó volver. Cuando Jeremías recuperó el cinto, este estaba podrido, arruinado, completamente inservible. El mensaje era visual y devastador. Así como el cinto se había arruinado, así Dios arruinaría la soberbia de Judá. Por su orgullo y su idolatría, se habían vuelto inútiles para el propósito para el que fueron creados. En otra ocasión, Dios envió a Jeremías a la casa de un alfarero. Allí, observó al artesano trabajar. La vasija que estaba haciendo se echó a perder en sus manos. Pero el alfarero no desechó la arcilla. Con paciencia, la amasó de nuevo y la convirtió en otra vasija, diferente. En ese momento, la palabra de Dios llegó a Jeremías, explicando que así como el barro está en la mano del alfarero, así estaba la casa de Israel en la mano de Dios. Este era un mensaje de doble filo. Por un lado, una afirmación de la soberanía de Dios para deshacer a una nación desobediente, pero por otro, contenía una semilla de esperanza. El alfarero no tiró el barro. Si el pueblo se arrepentía, Dios podría rehacerlos, darles una nueva forma y un nuevo propósito. Quizás el acto más provocador fue cuando Jeremías se fabricó un yugo de madera, como el de un buey, y se lo puso sobre el cuello. Caminó por Jerusalén con este símbolo de sumisión y envió yugos a los embajadores de las naciones vecinas. El mensaje era una bofetada a su orgullo nacionalista, diciéndoles que pusieran sus cuellos bajo el yugo del rey de Babilonia para poder vivir. Un falso profeta llamado Ananías le arrancó el yugo a Jeremías y lo rompió, proclamando una falsa liberación. Pero Jeremías regresó con una palabra de Dios aún más dura.
Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. El juicio era inevitable y la resistencia solo lo haría más pesado. Ser el portavoz de un mensaje tan impopular tuvo un costo personal inmenso. El libro de Jeremías es único porque nos da acceso a su alma, a sus momentos más oscuros de duda, soledad y angustia. Estas secciones son conocidas como las Confesiones de Jeremías. Jeremías fue un hombre profundamente solo. Se le prohibió casarse y tener hijos como una señal del fin inminente de la vida normal en Judá. Sus propios parientes de Anatot conspiraron para matarlo. Los sacerdotes y profetas oficiales lo arrestaron, lo golpearon y lo pusieron en el cepo. Fue arrojado a una cisterna vacía, hundiéndose en el lodo para morir de hambre, siendo rescatado en el último momento. En medio de este sufrimiento, Jeremías clama a Dios con una honestidad brutal. No esconde su dolor ni su ira. En el capítulo 20, llega a sentirse seducido y vencido por Dios, escarnecido por todos. En su angustia exclama: «Maldito el día en que nací». Son las palabras de un hombre llevado al límite. Se siente atrapado en una vocación que solo le ha traído dolor. Llega a maldecir el día de su propio nacimiento, pero incluso en la profundidad de su desesperación, algo lo mantiene en pie. En el mismo pasaje, después de decidir que no hablará más en el nombre de Dios, confiesa que la palabra de Dios era en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trató de sufrirlo y no pudo. La palabra de Dios era un fuego incontenible dentro de él. Callar le dolía más que hablar. Esta tensión define a Jeremías, el profundo dolor de su misión y la compulsión irresistible de cumplirla. Su sufrimiento lo conectaba con el propio sufrimiento de Dios por su pueblo rebelde. Jeremías no solo hablaba del corazón roto de Dios, sino que lo sentía en su propia carne. Por eso se le conoce como el profeta llorón, no por debilidad, sino por una empatía abrumadora. Durante 40 años, la voz de Jeremías había sido una advertencia constante, y durante 40 años había sido ignorada. Ahora, el tiempo de las advertencias había terminado. El tiempo de las consecuencias había llegado. A pesar de las súplicas de Jeremías, el rey Sedequías rompió su juramento de lealtad a Babilonia y se rebeló. La respuesta de Nabucodonosor fue rápida y despiadada. En el año 588 a.C., el poderoso ejército babilónico llegó y rodeó Jerusalén. El asedio había comenzado. El asedio duró casi 2 años. Las condiciones dentro de la ciudad eran indescriptibles. El libro de Lamentaciones, atribuido a Jeremías, pinta un cuadro espantoso de hambruna y muerte. Durante todo este tiempo, Jeremías continuó suplicando a Sedequías, incluso desde la prisión, donde lo habían encerrado por considerarlo un traidor. El mensaje seguía siendo el mismo: ríndete y vivirás. Pero el débil rey temía más a los hombres que al juicio de Dios. Finalmente, en el verano del 586 a.C., las murallas de Jerusalén fueron abiertas. El ejército babilónico entró a sangre y fuego. La ciudad fue saqueada y quemada hasta los cimientos. El magnífico templo de Salomón, el centro de la vida religiosa de Israel durante 400 años, fue reducido a escombros y cenizas. La profecía se cumplió al pie de la letra. Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Su final fue cruel. Nabucodonosor obligó a Sedequías a ver cómo sus propios hijos eran ejecutados, y luego le sacaron los ojos. Ciego y encadenado, fue llevado a Babilonia, donde murió. La mayor parte de la población sobreviviente fue deportada, forzada a marchar cientos de kilómetros hacia el exilio en Babilonia. La tierra prometida quedó desolada. La advertencia de Jeremías se había convertido en una trágica realidad. Todo parecía perdido. En medio de los capítulos más oscuros de juicio, en el corazón mismo del libro de Jeremías,
encontramos un oasis de esperanza tan profundo y revolucionario que cambiaría el curso de la historia bíblica. Mientras estaba en prisión, con el ruido del asedio a su alrededor, Jeremías escribió las palabras más llenas de gracia de todo su ministerio. Dios le pidió que hiciera algo aparentemente absurdo: comprar un campo en su pueblo natal, que en ese momento estaba ocupado por el ejército babilónico. Era un acto profético de fe inmensa, simbolizando que a pesar de la destrucción, Dios garantizaba un futuro para su pueblo. Pero la promesa más grande va mucho más allá. Jeremías anuncia que Dios va a hacer algo completamente nuevo. En el capítulo 31, leemos estas palabras extraordinarias que Dios le da. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Analicemos la belleza de esta promesa. El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra, era externo, pero esta nueva alianza sería radicalmente diferente. Primero, sería una alianza interna. La ley de Dios ya no estaría en piedra, sino escrita en la mente y en el corazón, produciendo un deseo interno de obediencia. Segundo, sería una alianza relacional. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Se restauraría la intimidad rota por el pecado. Tercero, sería una alianza de conocimiento universal. Todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, indicando un acceso directo y personal a Dios. Y finalmente, la base de todo, una alianza de perdón total. Dios concluye la promesa diciendo: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la cumbre del mensaje profético. En el momento más oscuro de Judá, Jeremías mira hacia el futuro y ve una obra de gracia tan completa que solo podría ser lograda por Dios mismo. Para los cristianos, esta promesa encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo y el nuevo pacto sellado con su sangre, que ofrece la transformación del corazón y el perdón completo de los pecados. Después de la caída de Jerusalén, la historia de Jeremías toma un último giro trágico. Los babilonios lo trataron con respeto y le dieron la opción de ir a Babilonia o quedarse con el remanente pobre que quedaba en Judá. Fiel a su amor por su gente, Jeremías eligió quedarse. Pero la violencia aún no había terminado. Un grupo de rebeldes judíos asesinó al nuevo gobernador Gedalías. Aterrorizados por la represalia de Babilonia, el resto del pueblo decidió huir a Egipto, el mismo lugar del que Jeremías les había advertido que no confiaran durante 40 años. Le pidieron a Jeremías que consultara a Yahvé, prometiendo obedecer. La palabra de Dios fue clara: quédense en Judá. Si van a Egipto, la espada y el hambre que temen los alcanzarán allí. Pero el pueblo, una vez más, se negó a escuchar. Acusaron a Jeremías de mentir y en un acto final de desobediencia, obligaron al viejo profeta y a su fiel escriba, Baruch, a ir con ellos a Egipto. Los últimos capítulos del libro nos muestran a un Jeremías anciano todavía profetizando en tierra egipcia. La tradición judía sostiene que fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas. Un final trágico para una vida de servicio inquebrantable. El legado de Jeremías es inmenso. No vio el cumplimiento de la promesa de restauración en su vida, pero su fidelidad sentó las bases para la esperanza de las generaciones futuras. Nos enseñó sobre la soberanía de Dios, la gravedad del pecado, la importancia de un corazón sincero y, sobre todo, sobre un Dios cuya gracia es más profunda que su juicio. La historia de Jeremías, aunque anclada en un pasado lejano,
resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo actual. Nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿En qué cisternas rotas ponemos nuestra confianza hoy? ¿En la seguridad financiera, en el estatus, en la tecnología o en una religiosidad externa y vacía? Jeremías nos llama a examinar nuestros corazones y a regresar a la única fuente de agua viva. Su vida nos muestra que la fidelidad a Dios no siempre conduce a la popularidad. A veces significa estar solo y nadar contra la corriente. Su mensaje sobre la justicia social sigue siendo radicalmente pertinente. Y lo más importante, Jeremías nos deja con la gloriosa esperanza de la nueva alianza. Nos recuerda que Dios no está interesado en rituales vacíos, sino en una relación personal y transformadora. Él no quiere simplemente modificar nuestro comportamiento, quiere cambiar nuestro corazón. La vida de Jeremías fue una de dolor, pero no de desesperación. Fue una de rechazo, pero no de fracaso, porque su éxito no se midió por la respuesta de la gente, sino por su obediencia a Dios. Su voz, que una vez clamó en las puertas de un Jerusalén condenado, todavía nos habla hoy, llamándonos del juicio a la gracia, de las cisternas rotas a la fuente de vida, y de un corazón de piedra a un corazón que late al ritmo del amor de Dios. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a que nos apoyes. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias bíblicas narradas y activa la campanita de notificaciones. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la vida de Jeremías te impactó más? Y si crees que este mensaje puede ser de bendición para alguien más, no dudes en compartirlo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.